En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Nos creó a nosotros. Lo que se puede saber acerca de Dios para nosotros es simple, porque Dios nos lo ha revelado, pues sus atributos invisibles, es decir, su poder eterno, su deidad, han sido claramente percibidas en las cosas que fueron hechas desde la creación del mundo. Así que no tenemos excusa. Aunque conocemos a Dios, no lo honramos como Dios ni le damos gracias, sino que nos hemos vuelto vanos en nuestro entendimiento y se entenebrecieron nuestros necios corazones. Profesando ser sabios, nos volvimos necios y cambiamos la gloria del Dios inmortal por imágenes semejantes a hombres mortales. Hemos cometido dos males. Abandonamos a Dios, la fuente de aguas vivas, y cavamos pozos para nosotros mismos, pozos rotos que no retienen el agua. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino. Cada uno hace lo que le parece correcto, según su propio criterio. No hay ni un justo, ni siquiera uno. Nadie es sabio, nadie busca a Dios. Todos nos desviamos, nos volvimos inútiles, sin esperanza. Y sin Dios en el mundo, nos marchitamos como una hoja y nuestro pecado nos arrastra como el viento. Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro y todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Por las obras de la ley, nadie será justificado ante los ojos de Dios. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por causa de nuestros corazones tercos y sin arrepentimiento, atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Pero Dios, rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros pecados, dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para absorber la ira por nuestros pecados. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el santo y justo, el autor de la vida, el Señor de gloria, el primero y el último, el principio y el fin, el Verbo hecho carne, Dios con nosotros. Y Él fue herido por nuestras rebeliones,
aplastado por nuestros pecados, porque el Señor puso sobre él nuestras iniquidades. Dios canceló el documento de deuda que nos era adverso con sus demandas legales. Lo apartó de nosotros, clavándolo en la cruz. Así, Dios hizo que aquel que no conoció pecado se convirtiera en pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que le creen. Pues todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, y somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estas cosas se han dicho para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida en su nombre. Pues Dios mismo ha dicho: ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Pues esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Hagamos una oración y pongamos la reunión en manos de Dios. Padre, la verdad es que lo que necesitamos, Señor, es a Jesús, que se ha revelado en nuestros corazones, para algunos de nosotros que se ha todavía más revelado en nuestros corazones, para que de esa manera Cristo sea glorificado, que sea glorificado, Señor. Que a través de las palabras y lo que has dejado en la Escritura, tu Espíritu revele en la mente, en el corazón, más y más a Cristo. Amén. Muy bien, hemos estado entonces en este ciclo de la cruz y voy a iniciar con un texto que está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, ahí está, dice: porque la palabra de la cruz, lo que acabamos de ver, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, poder de Dios. Lo voy a volver a leer: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El día de hoy vamos a hablar el tema de
el poder de la cruz. El poder de la cruz. Para el mundo, la cruz, lo que entiende el mundo, es más bien un sinónimo de debilidad, de vergüenza, de oprobio, de dolor, de muchas cosas. Pero para los que se salvan, para los que creen en Dios, es poder de Dios. Es poder de Dios. Una vez más, y así dejamos ese texto, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así lo dice la Escritura. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros y manifestó su poder. Y hizo milagros que nadie había hecho. Sanó enfermedades incurables, dio vista a los ciegos y ciegos de nacimiento, como que les formó otra vez los ojos, ¿no? Y si no tenían, les volvió a formar. Curó a leprosos, otra vez devolviéndole los tejidos, ¿no?, que ya habían perdido, quizá extremidades. Y con gran poder Jesús se manifestó. ¿Qué más? También resucitó muertos. También Jesús mostró su poder resucitando a el hijo de una viuda, resucitando a Lázaro y mostrando con poder que él era el Mesías. Pero ¿sabes? Esos no fueron los mayores milagros que hizo Jesús. No fue el mayor. El mayor milagro que hizo Jesús fue que a un alma pecadora, un alma perdida, un alma que ya no tenía una oportunidad, un alma sucia, un alma totalmente lejos de Dios, descarriada, le dio una segunda oportunidad. Ese fue el mayor milagro que hizo Dios. La salvación del alma, la conversión de un alma, el pago del precio por esa alma que estaba destinada al infierno, lo pagó Jesús. Ese fue el mayor milagro. El mayor milagro que hizo, porque no es cualquier cosa, amado. Nadie puede pagar, nadie de los aquí presentes puede pagar por lo que hemos hecho, porque todos tenemos deudas. O todos tuvimos deudas con Dios. Nadie podía decir, bueno, yo puedo pagar por mi hijo o por mi hija. Nadie. El único que podía hacerlo era Jesús. Y pagar el precio no era cualquier cosa. Ir a la cruz no es cualquier cosa. Fue el precio y el milagro tan grande de rescatar un alma. ¿Tú quieres entender cuánto vale un alma para Dios? ¿Cuánto valora que una persona se convierta y lo importante que es? Pues mira lo que tuvo que pagar Dios: entregar a su Hijo, entregar a Jesús y pagar el precio que nadie podía pagar. Un precio enorme. Ir a la cruz y que ahí fueran clavadas, como hemos leído, ¿no?, toda tu deuda. Ahí fue pagada. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habla contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire, estos textos los hemos tomado en estas sesiones. A lo mejor dirá, ay, está repitiendo los mismos. Sucede que los estamos explorando desde diferentes ángulos.
En algunas partes hago más grande una palabra y en otras más chiquita. Y ahora lo que estamos haciendo más grande es, fíjate cómo estabas tú muerto en pecado, cómo el ser humano sin Dios y en su egoísmo, en su pecado está muerto. Un poco la animación que pusimos dejaba eso muy claro, cómo estaba la gente sin Dios, hasta con un hoyo aquí adentro, parecían ciegos, descarriados. Es que así es sin Dios. Quizá no nos vemos así en el espejo y vemos quizá la parte física, vemos nuestro rostro y si te maquillas te ves bien, pero espiritualmente así nos ve Dios, así nos ve el cielo y también nos ve el infierno y todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Así están las personas que están en pecado y viviendo en pecado, muertos. Pero dice que a través de la cruz hizo un milagro muy grande Dios. Nos dio vida espiritual. El mayor milagro fue pasarnos de la muerte a la vida espiritual. Ese es el mayor milagro que hizo Dios. Una vida de verdad. Ahora un gozo, una alegría, otra vez tener una comunión con Dios que se había perdido. Y ese es el valor del alma en la cruz. El valor del alma solo se puede entender si se entiende a profundidad lo que se pagó por ella, lo que se ha pagado por cada uno de los presentes. Tu alma vale mucho para Dios. Tu alma vale mucho. Y no escatimó nada Dios, nada. Entregó a su Hijo. Y fue hasta la cruz porque el precio era grande. El verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque no se entiende humanamente hablando, Cristo vino con poder, ¿sabes? Con toda autoridad en la cruz. Para el mundo, cuando estaba siendo crucificado Jesús, quizá los romanos decían, estamos haciendo nuestro deber y estamos dejando claro una cosa: Roma gobierna y se impone sobre todo. Quizá el César, ¿no? Desde su lugar decía, aquí César manda. Los judíos, los fariseos, saduceos y todos los que se confabularon para matar a Cristo tal vez decían, aquí mandamos nosotros y nadie va a venir a destruir o a deshacer lo que hemos construido. Y ese hombre ha sido avergonzado, humillado y clavado en la cruz y hemos vencido. Quizá humanamente hablando, para la gente, por eso dice el texto, es locura esto de hablar de la cruz. Pero ahí estaba manifestándose el mayor poder de Dios. El hombre no se estaba imaginando la victoria tan inmensa que Dios estaba logrando en ese momento. Una victoria de perdón para antes de Cristo y después de Cristo. Para rescatar a todos los que habían muerto y mirado, como dice el libro de Hebreos, de lejos habían mirado ese momento e iban a ser rescatados de un lugar, iban a ser llevados al cielo por lo que estaba pasando, y todos los que venían por delante, hasta hoy, ¿no? 2023, y habían de creer en Jesús con todo su corazón. Se estaba llevando la mayor victoria. Cristo estaba exhibiendo al pecado en la cruz. Cristo estaba exhibiendo ahí la derrota de Satanás. Si pudiéramos haber visto a Satanás en ese momento, no estaba contento o alegre. Era quizá el único que entendía, no puede ser. No creas que Satanás quería
que Cristo fuera crucificado. Él lo que quería era que pecara Cristo y se detuviera todo el plan de Dios, o era que no llegara a tal momento. Pero cuando Cristo pudo decir consumado es, Satanás tuvo que dar el mayor grito y nadie quizá lo escuchó. Era un grito espiritual que quién iba a poder decir, pero gritó seguramente: ¡no! Perdí. Todo era absorbido en una cosa: Cristo había ganado. La victoria tuya la había tomado Cristo ya. El poder para destruir las obras de Satanás y el pecado en tu vida, Dios ahí las estaba consumiendo y estaba venciendo con poder. ¿Sabes ese poder cuál era? Con amor. Con amor. Era una victoria sublime, de esas que el mundo no entiende. Una victoria sublime porque Dios, a través de su humillación, su vergüenza, su dolor, su amor, estaba conquistando el perdón y tu corazón. Qué victoria más hermosa de Cristo estaba pasando ahí. Exhibió a todas las potestades y huestes espirituales de maldad. Los estaba humillando. El ser humano no entendía lo que espiritualmente había pasado. El cielo se sacudió en ese momento. La Escritura narra algo que vamos a ir viendo, de que se pusieron tinieblas, de que hubo oscuridad, pero estaba siendo ganada tu victoria para la eternidad y la mía. Y Dios sabía que 2000 años después íbamos a estar aquí. Es más, Dios sabía que hoy, ¿no? En este 26 de noviembre ibas a estar tú aquí y que ibas a escuchar esto. Él lo sabe todo. Y sabía de este momento, y sabía que tú ibas a escuchar de su victoria tan enorme en la cruz, porque no se quedó ahí. Esa victoria iba a arrasar de ahí en adelante. Se iban a levantar 11 hombres cobardes y se iban a levantar ahora sí como hombres valientes que iban a estar dispuestos a tomar la cruz. Y no solo ellos, y después 120 más se iban a anexar, y luego 3000, y luego 5000, y así, porque la victoria de Cristo no quedó solo en ese momento, y ha arrasado a través de los años, hasta el día de hoy, y hasta lo que sigue, su victoria en la cruz. Cuando parecía el momento de mayor debilidad, de más fragilidad, inclusive de derrota de nuestro Señor Jesucristo, ahí se dio el momento más sublime y más precioso. Siguiente, en la cruz es donde Cristo ganó la vida eterna para cada uno de los que podamos arrepentirnos y después creer. Ya hizo todo. Solo había que arrepentirse y creer en Él. Eso es todo. Eso es todo. La parte más difícil ya la hizo Dios. Pagó el precio, dobló todo, se humilló, sintió el dolor. Todo lo hizo ya Él. Es en la cruz donde Cristo ganó para todo aquel que quiera, anhele, desee y esté dispuesto a seguirlo, una gran victoria. Es ahí. Si tú hoy de veras quieres terminar con esa vida que has llevado de derrota y de pecado, solo hay una cosa:
mira la cruz y sé salvo. Y ya. Cree que Jesús pagó todo lo que tenía que pagar por ti. Todo. Todo el precio lo ha pagado. Y cree. Cree así, de sencillo. No se necesita mucho conocimiento bíblico para esto. No se requiere haber leído toda la Biblia. Es más, si nunca la has leído, no se requiere haber leído la Biblia. Solo se requiere que tú creas, que tú te arrepientas de lo que has hecho hasta ahorita, de cómo has ofendido a Dios, y creas en Él de todo corazón. Y creas que Él pagó el precio y venció con poder y gloria en la cruz. Eso es todo. Por eso esta enseñanza se llama el poder de la cruz. El poder. Y no representa el poder como el hombre lo ve, ni como este mundo lo ve, o como los altos mandos de este mundo lo ven. Porque este mundo el poder lo ve como para dar órdenes. Y mira a Jesús. O sea, yo quisiera que observes cómo es Dios y de qué manera sublime se acerca a ti. Él no llegó a este mundo para darte una orden. Llegó para servirte, para amarte, para pagar el precio que tú tenías que pagar. Ir a la cruz, demostrarte su amor y decirte todavía sin obligación: ¿crees en mí? Es voluntad. ¿Crees? Y es una decisión que tú tomas. Yo no veo ahí un Dios autoritario y que da órdenes y que no te quiere tener en libertad y que no quiere dejar que vivas tu vida. No. Veo a un Dios que quiere conquistar tu voluntad, y que si tú le dices hoy: mi voluntad es tuya, no te está obligando. Te está diciendo: mira lo que hice para ganar tu voluntad y me confiaras tus decisiones. Fui a la cruz. ¿Soy digno o no de que me confíes? Te amé hasta el final. Pagué lo que no tenía que pagar, no era mi obligación, pero lo quise hacer por ti, para ganarme tu confianza, para que dejes ya a un lado ese pecado, para que puedas decir: confío en ti, Jesús. Nadie va a hacer lo que tú hiciste. Te rindo mi voluntad. Eso conquistó Jesús. Y de la manera más sublime. Y no te está engañando. Y si somos honestos, Satanás te engañó y conquistó tu voluntad con engaños y con las pasiones de tus deseos. Y ahora te trata como su esclavo. Y hace lo que tú quieres, lo que él quiere. Y te truena los dedos. Y te lleva a pecar. Y te esclaviza, y tú piensas que vives tu vida. Y no es así. Y ahora eres esclavo de pasiones y de pecados. Y no eres libre para amar. Y muchos de ustedes todavía hasta guardan un odio en su corazón y un rencor, y no tienen ni una libertad de amar. Nada. Y mira lo que hizo Dios para darte esa libertad, para conquistar en ti el profundo amor. Te amó primero. Te amó sin que lo merecieras. Te amó sin que lo buscaras. Te amó sin que tú hicieras algo bueno para Él. Te amó.
y nos quiere enseñar a amar con toda libertad. Amar a nuestro enemigo, amar en los momentos difíciles, amar a aquellas personas difíciles, amar a esas personas que cuestan trabajo, porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. ¿Tienes miedos? Mira, Jesús, ¿tienes miedo de lo que vas a enfrentar y de no dar el ancho y de caer? Mira, Jesús, mira un hombre que obedeció por amor a su Padre y que con un gozo grande fue a la cruz, el gozo de verte a ti hoy, confiar en Él, el gozo de que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él y amarlo con toda libertad. Cristo pagó un alto precio, pero ganó una gran victoria para todos aquellos que puedan creer. El precio no fue cualquiera, no fue cualquier precio. Y si tú piensas, pero es que Cristo, pues es Dios y Él, pues iba a aguantar todo eso. No, como humano sintió debilidad y como humano sintió tentación y como humano le dolió todo lo que tuvo que pasar y tuvo que llegar a la cruz. Pero había algo más grande en Él, el amor por ti. Y lo llevó por ti a ese momento. Y saber que iba a tener la victoria más grande en todo el universo. Y que iba a recuperar todo el poder. Y creo que cuando Jesús está en el Getsemaní y está llorando y le dice a su Padre, para que veas la debilidad de Cristo. Y que de verdad no es que Él la pasó así muy tranquilo. Y cuando le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? Padre, yo no tengo que pagar por ellos. Soy inocente. Quita todo esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que unos ángeles lo fortalecieron. No sé, la Biblia no describe cómo fue fortalecido, pero seguramente, o tal vez el Padre le mostró tu vida y le dijo, mira, tu victoria va a hacer que Él se rinda y pueda amar. La victoria, hijo, que nos espera es de tal persona para que ahora sí se rinda y obedezca por amor. Sigue adelante, hijo. Y entonces quizá el Padre le extendió y le hizo ver lo que esperaba en un futuro, la gran victoria que iba a haber y cómo muchos iban a creer en Él y cómo tú y yo íbamos a tener una segunda oportunidad y cómo tú y yo íbamos a poder escapar del pecado y del rencor, odio, fornicación y todos los pecados y las mentiras y todo lo que hemos hecho, íbamos a escapar y tener una segunda oportunidad. ¿Y qué vio Cristo? Una gran victoria que dijo, hecho está. Afirmó su rostro, despertó a sus discípulos y enfrentó la cruz. Fue un alto precio, pero ganó una gran victoria. Mira cómo ve el poder Dios. A diferencia de cómo lo ve el mundo, Cristo lo dejó de la siguiente manera. Juan capítulo 12, versículo 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Hasta ahí. Estaba en ese momento ocurriendo el momento más popular para Jesús cuando vino a la tierra. Los milagros que había hecho en la tierra se estaban extendiendo por toda esa región y habían llegado a regiones que no eran ya de Judea solamente, ni del pueblo de Israel. Estaba llegando hasta los griegos. Y entonces imagínate, de otras partes, ¿no?, del mundo estaba llegando gente a decir: ¿quién es este Jesús que está haciendo milagros que nadie nunca ha hecho y que ha hablado las palabras más profundas y poderosas y que han hecho que nuestra alma empiece a despertar y que le dan paz? ¿Quién es? Y entonces llegan los griegos y le dicen a 2 de sus discípulos: oye, queremos que Jesús venga, que lo veamos, y es más, si puede ir hasta nuestra región, mejor. Era el momento más popular. Cualquier hombre diría, o todos los seres humanos dirían: ese es el poder de Dios y lo vamos a ver de una manera grandiosa. Y los discípulos seguramente dijeron: ahora es el momento en que nuestro Mesías se ha de levantar sobre todo el imperio romano y va a poseer esto. Y no solo eso, porque hasta vamos a dominar sobre los griegos. Ya los griegos lo aclaman. Y entonces, con el poder como lo ve el ser humano, estaban invitando a Jesús. ¿Qué pasó? Juan 12, verso 23 al 26 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Todos han de haber dicho: amén. Que se levante Dios poderoso y que aplaste a sus enemigos de Israel. Pero mira el poder de Dios y cómo iba a ser glorificado Dios. Verso 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso no lo entendieron los discípulos, pero les estaba planteando el verdadero poder de Dios. La gloria más poderosa no va a ser como ustedes la piensan. No, el poder de Dios para conquistar este mundo, pero no este mundo, para conquistar el corazón tuyo, tiene que ser así. Tengo que morir y tengo que ser triturado en la tierra, como un grano que cae a la tierra y su cascarilla se abre y de repente empieza a salir por adentro, ¿no?, el germen y la planta para dar vida. Jesús tenía que ser molido como ese grano que se abre a la mitad, totalmente, ¿no?, deshecho hasta que no quedara nada para poder dar vida. Ahí estaba planteando la cruz como el momento donde el Hijo del Hombre iba a ser glorificado y donde de cierto iba Él entonces a traer la victoria sobre el pueblo de Israel, pero mucho más que eso, sobre todos esos griegos que estaban buscándolo también. Y no solo sobre ellos, iba a rebasar, como te decía, el tiempo, los días, los años, los siglos, y nos iban a alcanzar. Y hoy la muerte de Jesús sigue siendo la gran victoria. Así es como Dios ve la victoria. Lo que se ganó aquel día en la cruz no solamente afectó ese día, sino también lo que vino después. Y el cristianismo se extendió, ¿sabes? Y se extiende hoy todavía. Y no hay otra cosa que los discípulos o que alguien que ha sido perdonado quiere saber, sino solo que Jesús fue crucificado por él.
Y eso los primeros 11 discípulos lo absorbieron, lo respiraron, lo comieron, lo olieron. Era su pasión y su idea nada más. Y cada día lo único que pensaban es en la victoria que había traído su maestro sobre el pecado. Al principio no la habían entendido, pero cuando fue revelado a sus ojos que así tenía que suceder, como esos hombres que iban a Emaús y que les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, es que así tenía que suceder, si está escrito por todos lados que el Mesías tenía que morir, que el Mesías, que la victoria no es como la piensa el ser humano, no es así. Ni así es para nosotros los cristianos en adelante, ni nuestras victorias son en poder y ostentación de este mundo. Nuestras victorias son espirituales. Y a veces nuestras victorias son en humillación, pero en gran gloria para Cristo. Y cuando tú ves a un hermano quizá morir por Cristo, hay una victoria muy grande. Y cuando tú ves a una persona que le está yendo muy mal y muy difícil, y que tal vez es horrible lo que le está pasando, pero se mantiene firme y con el amor y enfocándose en una cosa, que Jesús pasó por la cruz primero, hay una victoria muy grande ahí. Hay una victoria en el sufrimiento y en la humildad y en la humillación. Hay una victoria que el mundo no ve. La victoria que primero ganó Jesús. Ese es el poder de la cruz, ¿sabes? Ese es el poder. El cristianismo, y eso sus discípulos lo entendieron, y luego, como te decía, los 5,000 entendieron esta verdad y entendieron que ahí estaba la victoria. Y por eso no dudaron en entregar su vida si era necesario. Y no dudaron en estar dispuestos a tomar la cruz y amar y a obedecer a Jesús por amor. No lo dudaron ni un momento. Porque así vieron y entendieron que Jesús había vencido. Así entendieron que Jesús había vencido. Siguiente, en la cruz hubo muerte, pero también en la cruz hubo vida. En ese instrumento de tortura hubo dolor, hubo vergüenza, hubo muerte. En ese instrumento de tortura donde los peores criminales eran exhibidos, hubo tal humillación, pero en ese instrumento de tortura hubo vida para ti y para mí. Y Jesús pagó ese precio. Y te quiero decir una cosa más. No solo la cruz es el poder de Dios, porque nos perdonó y porque solo a través de eso hubo perdón. No solo fue humillar a las huestes celestiales, y no solo fue humillar ahí en la cruz el pecado. No solo fue eso. En la cruz también hay poder para vivir cada día como Dios quiere. No solo tuvo el poder Dios para entonces sí perdonar a todos los que creen en Él, sino ahí está el poder para vencer el pecado cada día, para que cada vez el que cree y el que está arrepentido encuentre las fuerzas ahí. Y cada vez que te cueste obedecer a Dios, tú puedas mirar que la obediencia es por amor a lo que hizo Él. Por amor. No está, por eso la vida victoriosa del cristiano no está basada en solo que ya me arrepentí y me voy a portar bien. No, está basada
en una obediencia basada en el amor, en creer que Jesús está entregando todo por amor a ti y que entonces lo voy a obedecer así hasta el final porque Él me amó primero. Y eso es poder, ¿sabes? Y eso es poder. Y entonces, cuando los jóvenes son tentados en las escuelas o en los trabajos a la fornicación, a los deseos, a las mentiras, en la cruz hay poder para decir: no lo voy a hacer. Y voy a mantenerme firme por amor a Jesús. Él se mantuvo firme por amor a mí. Y entonces, cuando viene a tu vida un golpe tan duro que te tienta a amargarte, y vienen injusticias, y vienen situaciones que de verdad son muy injustas y te causan dolor, el cristiano encuentra ahí poder en la cruz. Poder para decir: voy a perdonar porque Él me perdonó y porque tuvo que pasar todo esto por amor a mí. Es tan literal el poder de la cruz que Jesús llamó a eso. Jesús llamó y no lo hizo en sentido figurado. Él no dijo: el que quiera ser mi discípulo, lo digo en sentido figurado, tome su cruz. No dijo así. Ni se estaba refiriendo así como pues lo que piense cada persona y lo que entienda cada persona. No, Él dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué significaba eso? Esté dispuesto a amarme a mí por sobre todo. Y eso te va a mantener libre de tu egoísmo. Y eso te va a mantener libre de tu forma muy particular de guiar tu vida, de pensar, de tus decisiones, de tu forma de ser. Y no me vas a fallar si tú mantienes, cada día te niegas a ti y tomas la cruz y estás dispuesto a amarme, cueste lo que cueste. Tú eres mi discípulo. Y si un día te toca morir por mí, date cuenta que yo lo hice por ti primero. Ese es el amor de Dios. Y te quiero decir con mucha claridad, no es un sentimiento. Nos da, a veces lloramos y salen nuestras lágrimas cuando vemos también todo lo que Jesús hizo por nosotros. Pero el verdadero amor no está basado en cuánto lloran por escuchar a Jesús morir en la cruz. El verdadero amor está en la decisión de creer en lo que Él hizo hoy y salir por esa puerta pequeñita con una decisión en el corazón. Cristo murió por mí, yo estoy dispuesto a todo por Él. Ese es el verdadero amor. A lo mejor una persona derrama una lágrima, a lo mejor otras muchas. No tiene que ver con eso. Solo tiene que ver con una cosa. ¿Crees esto? Y esto es lo que da poder cada día al cristiano. No es magia, no es que hoy recibo un calorcito especial y que eso me va a ayudar y que me va a sustentar contra el pecado. No, es una decisión basada en un hecho real, histórico y comprobable. Cristo fue a la cruz y murió por mí. Y de ese hecho y de sus palabras yo me agarro. Y del hecho tan fuerte que ahí Jesús venció y venció al pecado y yo lo voy a vencer como Él lo venció. Y quizá nos cueste el trabajo y los amigos y nos cueste todo y nos cueste hasta la vida, pero estaremos con Él en esa victoria.
Eso es el poder de la cruz. Era tan literal lo que decía Jesús, ¿sabes? Tan literal que de hecho Jesús dijo, de esta copa no beberán en este momento, le dijo a sus discípulos, pero beberán después. ¿A qué se refería Jesús? Esa copa de esa tortura que iba a tener. Y recuerdo hasta cómo sus discípulos sin entendimiento le decían, Jesús les dijo, ¿podréis beber de esta copa? Y ellos sí, sin entender a qué se refería Jesús. Pero Él les dijo claro, de esta copa no beberán en este momento. Seré yo el primero en que beba esta copa, en que vean lo que implica el amor de Dios y su victoria. Seré yo el que les dé el ejemplo para todos los que decidan creer en mí. Y después podrán beberla. Y después podrán beberla. También Jesús le dijo al apóstol Pedro, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A ir a la cruz. No hay un cristianismo, amigo, sin seguir a Cristo, y no hay cristianismo sin tomar la cruz, sin tomar una decisión firme en tu corazón de negarte a ti mismo y de estar dispuesto a todo por no pecar y amar a Jesús con todo tu corazón. Sin eso no hay cristianismo, no lo hay. Mucha gente podrá decirme, soñé a Jesús crucificado, soñé esto, un ángel me reveló el evangelio, Dios me habló, Dios me dijo, podrás decirme todo eso, pero sin un cristianismo que no tome la cruz, no hay de verdad cristianismo, no lo hay. Esa es la condición de Jesús, y Él puso el ejemplo, y solo ahí está el poder de vencer. Hay mucha gente hoy que puede seguir a hombres, ¿sabes? Y siguen hoy, tristemente, en las redes sociales a pastores, ministros favoritos, personas, y dicen, ay, ese es mi predicador favorito. Y lo siguen, y lo siguen. Hay personas que siguen grupos o denominaciones y dicen, no, esa denominación, esa es la buena. Presbiteriana, bautista, pentecostal, la que le quieras poner de nombre. Hay mucha gente. Y es más, incluyo, y tampoco es seguir este grupo que estamos aquí. Hay mucha gente que sigue eso. Hay otros que siguen a cantantes cristianos y que son sus favoritos y que ellos son los que tienen la unción y donde se deleitan. Otros siguen hasta deportistas cristianos y son sus héroes. Y hay gente que sigue hasta actores cristianos. No que no los veas, sino que los siguen así tan literal como, mi ejemplo. Hay gente que hace eso. Hay gente que hasta sigue políticos cristianos. ¿En serio? Políticos cristianos. Tal vez en este país no tanto como en Estados Unidos, pero hay gente que lo sigue. Pero la verdad es que solo hay una cosa que seguir: a Jesús. Es el único. Y aquí no te invitamos que sigas a ningún hombre, ni a mí, ni a nadie, ni a ningún líder, ni a que pongas tus ojos en nadie, porque nosotros podemos fallar. Yo le ruego a Dios no fallarle, pero no pongas tus ojos en ningún hombre, solo en el único que pagó el precio por ti, el único que sí puso el estándar muy claro, el único que llegó hasta la cruz, el único que amó totalmente y en obediencia, el único que describió Pablo como en lo que deberíamos de poner nuestros ojos. Ese es Jesús. No lo pongas en nadie más. Los demás pueden fallar y los demás pueden equivocarse aún del camino,
Jesús no. En los tiempos de Jesús mucha gente seguía una religión muy estricta. Y cuando vino Jesús, a pesar de hablar con autoridad, no lo siguieron, lo mataron. En estos tiempos la gente se llama cristiana, pero no está dispuesto a tomar la cruz. Hay muchos lugares donde la gente se llama cristiana, pero no está dispuesto a lo que hoy estamos hablando. Se oye muy bonito hablar de la cruz y de que Jesús fue crucificado por nosotros. Y nos llena de amor y de compasión, sí, pero que eso lleve con claridad a una cosa. Que Jesús dice que tú tienes que pasar también por ahí. Que tienes que estar dispuesto también. Mucha gente dice que habla, que sigue a Cristo, que va a una iglesia, que comparte el evangelio, que está llena de conocimiento, que está llena de intelecto, que se sabe toda la Biblia, pero no son capaces de tomar la cruz por Jesús. Y yo creo que va a llegar el momento en que va a haber tal persecución, si no es que ya la hay, ¿no? Y se está desatando, que los que sí tomaron la decisión de amar a Dios se manifestarán. Y Dios una vez más se va a glorificar. Y Cristo se va a alzar en una victoria grande, muy grande, porque se manifestarán aquellos que confiaron en su victoria en la cruz. Y no tarda. Ayer apenas un hermano me pasaba un video, espero pasarlo en estas pláticas. Te describo brevemente el video. Es en una iglesia en un pueblo de México. Y están describiendo cómo los están persiguiendo ya. Los están expulsando del pueblo ya, por creer en Jesús. Aquí en México. Esto que te digo es tan serio. No es un cuento. Pero como no es un cuento que un día tomaremos la cruz algunos, no es un cuento que Dios te dice, te perdono, ya pagué por ti. Tampoco es un cuento. Tampoco es una imaginación o algo que digamos, Dios me perdonó, no me perdonó, Dios me ha perdonado. Es que si me lo estoy imaginando, no te imagines nada, es real. Él pagó el precio necesario. Y si Dios ya te lo dijo, levántate ahora y da gloria a Cristo, como decía ese canto. Él dejó el trono para mostrarnos la luz. Y de su trono fue a la cruz y tu deuda a pagar. Y tu deuda a pagar. Y así como es tan real que se acerca la persecución para muchos de nosotros, es tan real que Cristo resucitó, que vive, que venció al pecado, al poder y todo, que fue crucificado por nosotros y nos dio perdón. Y de ahí nos tenemos que agarrar de su palabra y creerla con toda la seriedad, como los hechos más contundentes que hay. Y sin la menor duda, Cristo me ha perdonado. Y entonces vivir ahora tomando la cruz, tomándola. Que quede claro, no es que todos vamos a morir crucificados, sino más bien que todos estemos dispuestos a entregar nuestra vida por Jesús. Y eso en el día con día. A veces muchos no tenemos que llegar, ¿sabes?, hasta ese momento de que alguien nos vaya a crucificar, no. Pero a veces hay cristianos que empiezan a tener una dolencia o enfermedad y empiezan a cuidar más su vida de lo que deberían. Y Jesús dijo muy claro,
Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no queda solo. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Hay cristianos, los puedes leer y los he visto también, que a semanas, a días o a meses de que les han declarado quizá una enfermedad ya terminal, ¿sabes qué hacen? Aman y viven como si no tuvieran nada. ¿Por qué lo hacen? Porque dicen, ¿qué importa eso ya? Me voy a consumir por Cristo. Si Él murió por mí, me muero en la raya por Él. Si me he de morir por algo, que sea por amor a Él. Y me voy a consumir. Pero a veces el humanismo de repente nos susurra y nos dice, no, cuídate, le vas a durar mucho a Dios. ¿Para qué te desgastas tan rápido? ¿Para qué te consumes? No, cuídate, cuídate, porque así le sirves más años a Jesús. ¿Y para qué le quiere uno servir más años tibiamente? Sírvele ahora, date con todo, toma la cruz cada día y entrégate con todo. Cuida las cosas que tengas que cuidar. Si no se trata de nada más, pues desperdicio mi vida, no, pero lo que te marque el Espíritu, a donde te guíe, entrégate con Él. Él ya lo hizo. Este es el mensaje de la cruz y este es el poder de la cruz, y hay poder. ¿Quieres ver una iglesia avivada? Yo sí. ¿Sabes en dónde hay poder para avivarse? En este mensaje, en el mensaje de la cruz. El día que se levanten los cristianos y que digan, no al humanismo, no a esto, no a aquello, no a escatimar mi vida, no al pecado, no a esto, no a consentirme de más, solo un camino. El mismo amor que tuvo Jesús por mí, tendré por Él. Levántate. Y Dios empezará a levantar una iglesia poderosa para estos tiempos. Y nos perseguirán y tratarán de venir y entrar y callarnos, y no podrán, porque en nosotros está una sola cosa que hubo en los primeros 11: respirar a Cristo, comer a Cristo, tener en la piel a Cristo, tener en el corazón a Cristo, solo vivir para Él. Eso es, despierta ya. Ese es el mensaje de la cruz. No se requiere gran teología para esto. Consúmete, date. Y no se requiere ser predicador para eso, o estar aquí en un púlpito, desde tu lugar, desde lo que tú haces, con los talentos que tienes, con la edad que tienes. Ama y sirve a Jesús en todo lo que te ponga. No esperes que un grupo te llame a servir. Yo lo digo aquí. No esperes a que un día te digamos, oye, empieza a amar a Jesús o sirve en algo. No. Sirve solamente a Él. Déjate guiar por su Espíritu y Él te va a guiar a la cruz y a amar a Él con toda pasión. Dile al Espíritu Santo, se acabó la religión, no quiero religiosidades, ya no quiero más formas, ni moldes, ni cosas semejantes, solo quiero una cosa: guíame tú a la verdad, Espíritu Santo. Y Él te va a guiar a la cruz, a estar dispuesto a todo por Jesús, a estar dispuesto a todo, y te llenará de un amor grandísimo por los demás. Y cuando sientas que vas a flaquear, como Jesús tuvo esa debilidad, como todos pasan en el Getsemaní, Él te fortalecerá y te enseñará quizás las victorias grandes que vendrán, y te consolará y te revelará más de Jesús y victorias y el poder de la cruz. Eso es lo que Dios te quiere enseñar.
¿Qué cosas han suplantado? Dice así en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que veas que es real lo que te decía, Pablo respiraba a Cristo y no le importaba nada, nada. Comía a Cristo, dice, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya no hago mi voluntad. Constantemente o todo el tiempo le pregunto a Dios, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿En qué me doy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estas palabras que ves ahí en la escritura las hemos estado citando mucho, este versículo mucho. De hecho, lo hemos cantado, ¿no? Hemos cantado esas palabras. Ahora Cristo vive en mí. Lo hemos predicado. Pero en la práctica, ¿qué tanto lo vivimos? ¿Puedes decir así como el apóstol Pablo lo está diciendo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque cada día me dispongo a tomar la cruz. Cada día le digo no al egoísmo, a la religiosidad, a las formas, a los grupos, al humanismo. Cada día lo hago. Cada día. Y no me interesa que los demás me vean, solo que me vea Jesús. ¿Cada día lo haces? Si eso haces, con Cristo estás juntamente crucificado y ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti. En ti. Necesitamos retomar estas palabras del apóstol. Las necesitamos. Las necesitamos. Siguiente, por favor. Dice el apóstol, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. ¿Y qué? Y a este crucificado. Por eso tenía tal poder Pablo, por eso podía hablar. Y te voy a decir dónde estaba encerrado todo el poder de Pablo. Número 1, el Espíritu Santo lo respaldaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo lo respaldaba? Porque el Espíritu lo guiaba al camino de la cruz. Y ahí iba Pablo y no estaba dispuesto a todo por Jesús, ser encerrado en la cárcel, ser apedreado, ser lo que fuera. Lo descolgaron un día de una pared, fue perseguido, tenía un aguijón en la carne, naufragó, ayunó, se desveló, todo. Claro, el Espíritu Santo respaldaba una vida así, pero no por algo mágico, sino porque la gente podía ver y decir, ese hombre que me habla a mí da testimonio de verdad. Ese hombre que está diciendo que amemos a Cristo, yo sí veo que lo ama. Eso es. ¿Quieres predicar con poder? Vive con poder. Vive con poder. ¿Quieres ganar a tus hijos con poder? ¿A tu esposa con poder? Vive con poder. Ámalos. Sírvelos. Que tu oración, sí, a lo mejor oras por tu familia y le dices, Señor, convierte a mi hijo, convierte a mi esposa. Que tu oración también sea, y hazme más como Cristo. Y ayúdame a amarlos y a entregarme, a servirlos, para que puedan ver en mí a Cristo reflejado. Y que el Espíritu les hable a mis hijos, les hable a mi esposa, a mi esposo, a todos, de que Cristo vive en mí. Y Dios va a usarte con poder, con poder. Que no se limite tu oración a solo conviértelos, Señor. Que tu oración también pueda ser, y úsame. Y que cuando yo diga, a lo mejor sin unas palabras tan de volumen alto, solamente
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque las hayas leído, el impacto sea tan fuerte en el corazón de los otros porque digan: ay, es que ese amigo vive de una manera que sus palabras me pegaron en lo más profundo. Y el Espíritu Santo lo usó. El Espíritu Santo lo usó. Por eso Pablo está apuntando a esto. Y si te das cuenta, está apuntando a la cruz y a Jesús, a nadie más. No apunta a hombres ni grupos, porque les digo algo, ¿qué tal si se desata una persecución aquí en esta? Y salimos dispersos, y los que creían que eran hermanos ni eran a la mera hora, y te tropiezan. Bueno, yo le digo ahora, no ponga sus ojos en nadie, solo en Cristo, y entréguese por Él, y sírvale a Él, y dé su vida por Él, nada más. No digo que sospecho de alguien, hermano, hermana que estás aquí, no digo que sospecho de alguien y que digo que me voy a echar para atrás. Digo lo que es. Digo que nuestros ojos solo apunten a uno y solo a uno, a Cristo y a este crucificado. Y que si uno se echa para atrás y luego otro cae, que nosotros solo pongamos nuestra mirada en aquel que llegó hasta la cruz y que pagó el precio por nosotros, y eso nos mantenga hasta el final, hasta que Él quiera. También el apóstol Pedro nos direcciona a Jesús cuando dijo: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Y el autor de Hebreos también direccionó a Cristo en Hebreos 12:2 cuando dijo: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Ahí está, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Mira lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos. Dice: no pongas tu mirada en nadie, ni en nada en estos tiempos. No la pongas, solo ponlos en Jesús, que tuvo un gozo, aquel que tuvo el gozo de ir y sufrir en la cruz por ti. En ese pon. Y cada vez que te sientas débil, y cada vez que en tu casa te sientes amenazado por lo que quieras, por tus familiares que no quieren buscar a Dios y que a veces te hacen la vida de cuadritos ahí en tu casa primeramente, o en el trabajo, o en donde estás rodeado, y cada vez que eres tentado, dice el autor de Hebreos, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué fue autor y consumador? Porque Él dijo: puedes confiar en mí, yo fui a la cruz y fui con gozo por ti, y vi la victoria que iba a venir sobre tu vida un día, y vi que iba a conquistar tu corazón de la manera más sublime y que te iba a amar. Eso es lo que está puesto. Eso es lo que está puesto. Amado, ahí está todo. Y continúa el versículo: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, con todo el poder. Y si Cristo venció en la cruz como hombre en su debilidad humana, ahora que tiene el poder, que está sentado en el trono, ¿cuánto no? Que intercede por todos aquellos que han decidido creer. ¿Cuánto no podemos hacer ahora? Hay tal poder. Pero por eso empecé este mensaje así. Nuestro poder no se ve reflejado en que el poder del mundo, ¿sabes? En que conquistemos naciones o que el presidente nos haga caso. No, el poder está aquí, en la cruz. Y a veces vamos a ser humillados, pero ahí va a haber poder para que otros crean. Y a veces vamos a ser como Pablo, azotados, llevados a la cárcel, en naufragios, en desvelos, debilitados, y a veces a lo mejor enfermos y con escasos recursos y sin economía y pobres, y como tú le quieras llamar, pero con poder de Dios, con el poder sublime, con el poder del amor y de la humildad,
saliendo adelante, vencedores, con amor, con la frente en alto y diciendo: aquí estoy, Jesús, no me echo para atrás. Ese es el verdadero poder. Y podemos el día de mañana, tal vez a lo mejor por una enfermedad me corten una mano, y a lo mejor un día me da diabetes y me cortan un pie, y a lo mejor un día ustedes me ven aquí con muletas y con un pie nada más, y diré: amén, Señor Jesús, porque el poder no está en que cumplas todo lo que desee. El poder está aquí en la cruz, en lo que tú lograste ya por mi alma y por la victoria que viene de muchas almas. Ahí está el verdadero poder, en lo que hizo Jesús para ganar tu alma. Y ahí apunta el autor de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, puestos. Voy cerrando el mensaje con un ejemplo. Mira, la iglesia de Corinto es un ejemplo que nos puede ayudar, porque ese lugar de Corinto era un lugar depravado, horrible, inmoral. Tan es así que busqué en un diccionario secular, ni siquiera de la Biblia, busqué corintizar y dice así: es una expresión que significa practicar la fornicación, y también se usaba para referirse a un estilo de vida extremadamente inmoral. Por ejemplo, una muchacha corintia era una expresión para referirse a una prostituta. Así lo dice los diccionarios seculares. ¿Cómo ves? Lo que quiero decirte es: ese lugar era un lugar depravado, de mucho pecado, de inmoralidad, donde hasta el verbo se cambió. En lugar de decir fornicar, ahora decían: vamos a corintizar. Era tremendo, o sea, para haberle puesto eso. Pero en ese lugar de Corinto, Dios fundó una iglesia. En ese lugar donde era tal la presión de pecado, y lo digo así, que hasta Pablo deja ver que tuvo que disciplinar a una persona por caer en una inmoralidad tan tremenda. O sea, quiero que tú puedas entender que no era cualquier cosa el lugar de Corinto, porque aún hasta uno de la iglesia fue arrastrado y cayó en tal pecado de inmoralidad sexual que Pablo lo tuvo que expulsar de la iglesia. Y tuvo que actuar y tuvo que reprender a los ancianos de ahí, porque el pecado de inmoralidad se había infiltrado a la iglesia del Dios Santo. Muy bien, no es cualquier cosa, no era cualquier cosa, pero ahí, en esa iglesia de Corinto, en esa iglesia donde el pecado hasta se quería meter, ¿no? En ese lugar donde la inmoralidad, donde la pornografía, como hoy en día está, donde apestaba y donde pecados de idolatría dominaban y esclavizaban a la gente, en ese lugar Dios fundó una iglesia. Y Dios después restaura una iglesia, la iglesia de Corinto. Y ese lugar, aquí en Pablo, estos textos que te he venido citando, ¿no? Que te he venido citando de la cruz y eso, es a quien Pablo lo cita. Es a quien Pablo lo cita, por ejemplo, ese de 1 de Corintios 2:2, donde dice: pues me propuse no saber entre vosotros, Corintios, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa iglesia que estaba cayendo en carnalidades y divisiones y que había puesto su mirada en hombres, y que si yo soy de Apolos, de Cefas y de otro, a que le dice que la mirada debe estar solo en Jesús, en ningún hombre, persona, en nadie, pues Él era el que había tomado la cruz por nosotros. Hay tal poder en la cruz que se puede ser cristiano aún en Corinto. Y yo te digo ahora, hay tal poder en la cruz que se puede ser cristiano en este año, en esta ciudad sodomita. Y que Dios levante y nos dé las fuerzas y nos dé el poder, y vayamos al poder de la cruz, y esta iglesia de esta ciudad de México se levante con poder, pero no con un poder humano, el poder de Dios. Y si somos humillados según el hombre, que lo seamos, pero que seamos exaltados por Dios. Eso es lo que anhelamos.
Ese es el poder que perseguimos. Y no solo eso, Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 3, continuando, ¿no? Hablándoles después de Jesús. Dice, y estuve entre vosotros, ¿cómo? Con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira qué palabras dice Pablo. Primero, número 1, siguiente lámina. Dice, y estuve vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, para que nadie diga, pues es que Pablo era Pablo, y por eso, no, él era hombre y humano como nosotros, como cualquiera de aquí. Era hombre y humano, y sentía debilidad, y tenía un aguijón en la carne, y quizá era una enfermedad. Hay varias posturas. Yo he pensado que Pablo lo que tenía era que no podía ver bien. Era como una persona ciega. No totalmente, veía luces, pero te veía opaco. Y por eso le ayudaban a escribir sus cartas. Y bueno, un día hablaremos de eso. He pensado mucho en esta parte del aguijón de Pablo. Pero de alguna manera estaba limitado ese hombre. Y con un aguijón enorme. Y es ese Pablo el que te está diciendo, mira, estuve con vosotros, Corintios, en debilidad. Y también tenía temor. Y también tenía temblor. Y no era para mí fácil. Pero ¿qué fortalecía a Pablo? El poder de la cruz. El pensar continuamente en Jesús y este crucificado, el pensar y meditar y verlo desde diferentes ángulos, porque eso es lo que hemos estado haciendo ahora. Y lo vemos así, y ahora vemos de esta manera, y ahora, y estar viendo de diferentes maneras todo lo que significa la cruz, porque ahí hay poder, porque ahí hay poder para vencer. Porque ahí es donde nosotros recordamos que fuimos perdonados a un alto precio. Porque ahí también vemos con claridad a qué nos está llamando Jesús y decimos un no al humanismo. Ahí hay poder. Y es ahí donde Pablo está diciendo, mira, me presenté con ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Así que podemos tener debilidades. Cuando tú sientes eso con tus familiares, como te decía, cuando en tu casa, ¿no? Son los primeros que te están cerrando el paso, o en tu escuela, o en tu trabajo. Pablo dice, yo también me sentí en esa debilidad. Siguiente, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sabes qué me convencía de ese versículo? Que Pablo, a pesar de saber tantas cosas y tener tanto conocimiento, dijo que se acercó con las palabras más sencillas. Dice que no usó de palabras persuasivas, ni de humana sabiduría, ni de todo su conocimiento que pudiera tener. No, dijo, usé las cosas más sencillas. Las cosas más sencillas. Cristo crucificado. Así de sencillo, pero iban respaldadas con demostración del Espíritu y de poder. Y yo te decía, ¿por qué Pablo era respaldado así? Porque vivía así, porque su vida daba testimonio así. Yo te quiero decir con esto, quizá es un agregado a esta predicación. Amado, hoy en día hay mucha gente predicando en las redes. Y muchos con una sabiduría enorme, que nos superan, que me superan a mí. O sea, son tan elocuentes, tan ávidos con manejando tanto la teología y que han ido a institutos y hasta se anuncian doctor en teología tal. Y yo ni siquiera tengo una licenciatura en teología, la verdad. No tengo un título así. He estudiado mucho la escritura, sí, pero no he recibido un título. Pero yo te digo, lo que dice el apóstol Pablo, es que esto no consiste en humana sabiduría, no, es en poder de Dios. En poder de Dios.
que todos los que tú escuchas que predican, ve si tienen el poder de vencer cada día, si toman la cruz cada día, si esas personas que tú admiras, hasta de los libros que compras, porque esos libros que vendemos son buenos, pero no pongas tus ojos en esos autores. La Biblia es el único libro verdadero. Yo te invito a que no pongas tus ojos en ningún autor, deportista, nadie, solo en Cristo. Y checa, no vaya a ser que uno de tus autores ni favoritos sea una persona que no vence con poder, que es elocuente, que tiene doctorados grandísimos, que, palabras elocuentes y que convencen, pero carece del poder de la cruz, del poder que Jesús manifestó ahí. Y el día que a lo mejor invites a tu autor favorito a esta congregación y se desate una persecución, tal vez sea el primero en salir corriendo. Amado, esta es la palabra de la cruz, pero es la palabra con poder de Dios. Con poder de Dios. Y verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, mira, sino en el poder de Dios, dice Pablo. Por eso les predico con palabras sencillas y no echo mano de gran teología y de cosas tan eruditas. No, para que tu fe solo esté anclada en una sola cosa: que Cristo venció con poder en la cruz. Y que esa verdad sea donde tengas toda tu confianza, anclado totalmente. Y si un día estás padeciendo por Cristo, solo esté esa verdad en mi corazón. Cristo, poder de Dios. Termino con este pasaje de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Versículo 7 al 9. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mira Jesús en su humana debilidad. Mira que no fue fácil para él, ni que puedas decir, no, pues es que él era Dios y podía resistir cualquier cosa. No, tenía un cuerpo de carne como el tuyo, que sentía, que se enfermaba, que se cansaba, que se dolía, que se lastimaba, así, de carne, en los días de su carne, y ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a su Padre, aquel que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué Jesús fue llevado así? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por la carne? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué Jesús baja del cielo, no? Se hace hombre, camina entre nosotros, ¿y por qué tuvo que ir padeciendo y soportando? ¿Por qué? Porque como humano iba a enseñarnos algo: el camino de la obediencia por amor, por amor. Ahí lo dice claro, dice, por lo que padeció todos los días, cuando era tentado, cuando lo amenazaban los fariseos, su propia familia cuando lo rechazó, cuando él tuvo que decir, mi padre y mi hermano son aquellos que obedecen la voluntad de Dios, cuando sus discípulos lo dejan. Con todo lo que vivió, Jesús aprendió que había que obedecer al Padre en ese cuerpo de hombre y que había que hacerlo por amor, amor a su Padre y amor a ti. Y cuando él estaba aprendiendo esa obediencia, pensaba en ti y decía,
porque un día Él tendrá una segunda oportunidad y voy a seguir adelante. Y aprendió la obediencia. Y habiendo sido, dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, aprendiendo una obediencia en el amor hacia la perfección. Entonces, cuando Cristo había sido obediente en todo y por amor a ti, se le presentó el momento más importante humanamente hablando, como hombre. Y el Padre le presentó, ahora sí, la cruz, hijo. Ya está preparado para ti el plan de salvación para todos. Y con eso rescataremos a todos los seres humanos de todos los tiempos que han creído y que se han arrepentido. Pero no solo eso, daremos también el poder en el corazón humano de que se puede obedecer por amor a mí, por amor. Daremos la convicción de que ya no es por miedo, que no es porque le tengamos miedo a Dios y miedo al infierno, es por amor que van a obedecer, y les va a dar un poder que ni el mismo infierno se va a poder levantar contra ellos, ni Satanás, ni nadie los va a vencer. El camino del amor. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen ahora en amor. Así de sencillo es lo que hizo Jesús. Cerremos nuestros ojos. Sé que ya me tardé un poquito, pero quiero que medites ya en este canto, porque no es cualquier cosa lo que hablamos. Es el poder de la cruz. Es el poder de la cruz. Es lo que Jesús hizo. Es la elección que hizo para darnos un poder como nadie. El poder de vencer el pecado, el poder de vencer al mundo. Y un día venceremos también la muerte, porque Él ya la venció. Y un día resucitaremos con Él. Y un día la muerte será absorbida y será tomado en gloria. Y un día solo quedará atrás de todo lo que Cristo padeció, porque Él venció con poder, con gran poder. Amado, yo te invito a entregarle tu vida a Dios. No te va a dejar, no te va a defraudar, no te va a dejar sin ayuda. Él venció con poder y ahora intercede por todos aquellos que creen en Él, por todos aquellos que han decidido dar un paso de fe y creer en Él. Ahora intercede día y noche delante de su Padre. Ha enviado a su Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de poder. No te va a dejar. Ríndele tu voluntad a Jesús. Ríndele tu voluntad. Él ya ganó tu confianza en la cruz. Es digno de que confiemos en Él. Nadie hizo lo que Él por nosotros. Nadie está dispuesto a pagar por un pecador y por todo lo que hemos hecho. Solo Dios lo hizo. Medita en este canto. Enfócate en lo sublime que fue la victoria de Dios, en que no es como el mundo la ve. Es una victoria que absorbió todo. Para el mundo quizá fue humillante. Para el cielo mismo fue la victoria de toda la humanidad. De toda la humanidad. De toda y de tu vida. Y ahora cada cosa que hay en ti tienes la oportunidad de vencer. Te están afligiendo en tu casa, tú puedes resistir y seguir adelante. Te aflige la enfermedad y el dolor, sigue adelante por Cristo.
te afligen, tienes temores. Pablo los tenía, Jesús mismo los tuvo, y en debilidad se perfeccionó su obediencia porque dijo: por amor a mi Padre y por amor a ellos, con el gozo puesto delante, voy a la cruz. ¿Tienes ansiedad? Déjalo en Jesús. Abrázalo a Él. ¿Te han decepcionado personas que se dicen cristianas? Pon tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo Él no te fallará y no te falló y no nos falló a nadie. Solo Él llegó hasta el final. Escucha este canto y pon todo en Dios. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que toda rodilla se es doblará el Señor. Toda rodilla. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Porque tú lo ganaste, Señor Jesús, porque mi rodilla ahora se dobla ante ti, diciendo: eres mi Señor. Nadie me amó como tú, nadie se dio. Así es, Señor Jesús. Hoy fue dispuesto a todo por mí, Señor. Hoy mi rodilla se dobla ante ti, Señor. Amén, Señor. Eres el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda
toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padre, Toda rodilla se doble, da poder, Señor. lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero da el poder de Dios para ser humilde, Señor, para llegar a la humillación que tú quieres, Señor, para pasar el oprobio que tú pasaste, para hacer que condenemos el pecado, Señor, para que apartemos de él, de nuestra vida el pecado, para que te glorifiquemos, Señor, para que brote de nosotros el amor verdadero, no fingido, Señor. Da el poder, Señor. Da el poder. Ese poder que viene de lo alto. Ese poder que tuvo Cristo cuando fue a la cruz. Cuando fue a la cruz.